Seguimos con Juan Pedromir hablando de educación. Vamos a ver un tape de un tramo de unos sindicalistas de FENAPES que estuvieron en el programa Buscadores, con los muchachos buscadores de acá, un programa de acá de la casa. Y la verdad que estamos alarmados con las propuestas que existen en materia educativa, que no tienden a mejorar el presupuesto y que tienden, desde nuestro punto de vista, y lo venimos diciendo hace años, a la privatización y la mercantilización de la misma. Con respecto a las libertades, nosotros estamos asombrados también, ¿no? Lo estamos viendo en las redes sociales. Vemos, por ejemplo, cuando se hablaba en el primer documento de la libertad de cátedra, nos referimos al documento de la coalición que lidera el doctor Lacalle, donde se habla de la libertad de cátedra, y para los profesores eliminar o restringir la libertad de cátedra es el principio del fin de la libertad. ¿Tú crees que con estas opiniones los profesores mantienen la laicidad en la educación? Yo creo que sí. Pertenezco a una filial que es la filial de San José, además de ser presidente de toda la FENAPES, donde hay gente que votó de todo, y todo el mundo está convencido que como se ha dirigido la campaña de octubre acá, se están violentando las libertades. Nosotros no decimos a quién votar, pero tenemos la obligación ética y lo hemos hecho con conflicto durante todo este periodo. O sea, le hemos hecho huelga, hubo decreto de esencialidad de este gobierno. Más crítico que nosotros no hubo un sindicato en este país, pero hoy queremos la libertad. Y no es violar la laicidad, es decir lo que va a pasar. Claro que sí, que es democrático, pero no nos olvidemos que en el 33, y no estoy comparando, pero estoy haciendo un análisis histórico, Hitler también llega primero, llega primero por elecciones, ¿no? Cuando se lo presenta a canciller. Yo lo que estoy diciendo es advirtiendo que acá hay un desprecio a las mujeres, hay un desprecio a los homosexuales, hay una cacería a los sindicalistas. No somos una corporación, acá vienen por la educación pública, porque una forma de bajar y de crear el ajuste fiscal, el déficit y todo lo que se habla es rebajar la educación pública. Por eso no se habla del presupuesto educativo, se habla de la gobernanza, de que hay que transformar la educación. Para eso lo más importante es mejorar la educación pública. Se mejora con un presupuesto mínimo del 6%, con mejores profesores, pago, con cursos, con perfeccionamiento docente. Cuando se nos dijo, por ejemplo, la profesora Aristimuño, que es una referente en educación del Partido Colorado, se nos dijo que los trabajadores de la educación había que sacarnos a cuchillazos como en Finlandia en los 70, y que nosotros teníamos que dedicarnos solo a discutir salario. Y yo digo, los trabajadores de la educación somos los que vemos los problemas a diario. Sin profesores, sin maestros, no hay transformación educativa posible. Nosotros no somos violentos, no queremos sacar a cuchillazos a nadie. Si nos invitan a dialogar, vamos a dialogar con todo el mundo que sea democrático, vamos a hablar, pero hasta el momento no se nos ha llamado por ningún... Yo no quiero que responda, que hables de esto dilate, de Hitler y todo eso, no quiero eso. Simplemente lo pasé para confirmar de que cuando yo hablo de los sindicatos de la educación no le estoy tirando la responsabilidad de lo que pasa a los sindicatos de la educación. Simplemente digo que esto que vos decías en el bloque pasado, los ingenieros no le dicen a ANCAP dónde tiene que comprar el petróleo. Los ingenieros de ANCAP, el sindicato de ANCAP. Y vos mencionaste otro montón de ejemplos. Yo puse esto porque es la confirmación de que los sindicatos están convencidos de que ellos son los que tienen que marcar el rumbo de la educación. Después podemos agregar que tienen una visión ideologizada, que te dicen la gobernanza, que para vos es una cosa fundamental, y ellos dicen la gobernanza, hablan de la gobernanza, y siguen pensando en que el presupuesto, que es importante, pero si vos no cambiás esto, seguís tirándole bombones a los chanchos. ¿Cómo hacemos para lidiar con estos sindicatos que le van a hacer la vida imposible al próximo gobierno? ¿Qué actitud se tiene que adoptar, Juan Pedro? La única actitud que se puede tener en una democracia es el diálogo, Gabriel. Y yo tengo un matiz contigo. Creo que sin duda hay posiciones diversas en los sindicatos, pero más allá de eso, creo que los docentes uruguayos, están totalmente comprometidos con su tarea. Los docentes uruguayos, tanto los profesores como los maestros,
tienen que ser parte de los procesos de transformación. El círculo virtuoso de cualquier transformación implica primero la excelencia de los profesores, eso está muy estudiado internacionalmente. Pero cuando vos decís los docentes uruguayos están comprometidos con la educación, no estás hablando de los sindicatos, estás hablando de los docentes en general. Sí, los docentes en general. Los docentes en general. No, está claro eso. Pero lo que pasa es que yo no puedo escuchar la posición de los docentes en general, de aquellos que no están agremiados, porque la voz de los docentes que nosotros escuchamos es la voz de los sindicatos. Por una razón obvia, ¿no? O sea, tienen unos representantes que tienen voz y no encuentro a nadie porque no hay que represente la voz de los docentes en general que no están. Entonces, la sociedad toda, la clase política, lo que tiene como referencia a los docentes es la posición de los sindicatos. Se resume a eso, te guste o no te guste. No, yo lo que nunca voy a hacer es, hasta por una cuestión personal, yo nunca voy a tirarme en contra de los sindicatos. Ese es el problema, que nadie se tira en contra de los sindicatos, ese es el problema. No, me parece que tampoco es el camino, porque, vuelvo, una sociedad democrática necesita dialogar con los sindicatos y construir acuerdos con los sindicatos y sobre todo, y ahí, más que insistir en las presuntas o las posturas equivocadas de los sindicatos, está el sistema político de qué está dispuesto a proponerle a los docentes para que los acompañen y ellos, a su vez, en sus representaciones sindicales, o formen parte de ese proceso de transformación. ¿Y qué pasa si no están de acuerdo? ¿Y cómo se resuelve cualquier conflicto? ¿Quién gobierna? El que gobierna la educación en Uruguay no la gobiernan los sindicatos, Gabriel. En Uruguay la educación la gobiernan los políticos. Pero cuando yo escucho el discurso, que si se quiere tiene una parte grande de obviedad, que es las reformas no se pueden hacer en contra de los docentes, cuando yo escucho ese discurso, que tiene una gran dosis de obviedad, por tanto tiene una gran dosis de razonabilidad, está entera de juicio en manos de quién se va a marcar el rumbo de la educación. Porque elegimos unos representantes políticos que, en definitiva, todo lo que nos propongan va a ser posible siempre y cuando que los docentes quieran. Pero salgamos de la educación y vayamos a la UTE, ¿no? En UTE se hicieron reformas muy importantes de gestión, muy reformas, donde se dialogó y se negoció con el pero no el rumbo estratégico. No, el rumbo estratégico. No el rumbo estratégico. No, el rumbo estratégico. Yo no lo veo en ningún lado. Yo no veo que el sindicato bancario le marque al Banco República el rumbo estratégico de dónde depositar su dinero, en qué cuentas de. Pero acá sí. ¿Por qué acá sí? No sé si le marca el rumbo estratégico. ¿Y cómo no? No, los planteos tienen que ver con elementos de cambio de reforma de planes, de reformas de programas, de negociar los estatutos de funcionarios. Pero a mí me parece, Gabriel, que sobredimensionás el peso, la responsabilidad de los sindicatos, y creo que, no tú, no, digo, pero creo que esa es una forma de desresponsabilizar la responsabilidad de los políticos. No, es toda. ¿Te puedo contar? No, toda. ¿Te puedo contar en un minuto una anécdota? Sí. Yo era director de escuela, de escuela pública, la escuela 121. En septiembre del año 2000, me perdí la fecha ya, 2016, hicimos con los practicantes, con los maestros, con la comunidad, una gran celebración de fiesta intercultural. Resulta que con el apoyo de la Comisión de Fomento, convocamos a las familias, cada maestra representó un país, trabajaron el arte culinario, los niños cocinaron, las familias participaron, la Comisión de Fomento. Me acuerdo que una madre me dice, Juan Pedro, vamos a comprar la vajilla de plástico para servir. Y sí, fue una fiesta cultural, el profesor de literatura, el profesor de música hizo en el anfiteatro cosas de otros países, Rusia, China, una maravilla. Resulta que llega el mes de febrero, y yo tengo que ir a primaria con el libro de caja a mostrar los que había comprado, ¿no? Porque como director manejo el dinero. Entonces resulta que como esa madre compró, por ejemplo, la vajilla y compró algunas cosas en el disco de la esquina, le dije, poner el RUT de primaria, me dio el RUT, lo puse, todo claro. Pero como lo compró con una tarjeta de débito, no me lo aceptó primaria.
Otro ejemplo, cuando las verduras, las frutas que se compraban para la feria, una maravilla fue de la comunidad, a medio vivo se dije, vamos a comprar un lugar que esté habilitado, fui al MAM, compramos con los niños, decía, me dice, director, ¿sabe acá dice frutas? Entonces usted no puede decir fruta, tiene que, te lo juro por mi hija. Entonces, y le digo, señora, ¿qué quiere? ¿Que yo vaya al MAM en febrero para pedir lo que compré en septiembre? Entonces, eso es lo que hoy viven los directores y los directores de las escuelas con el azúcar. Entonces, vamos a decir, la responsabilidad de los sindicatos. No, acá... Sí. La primera responsabilidad es política. Es la responsabilidad política, no seas malo. En este mundo la primera de hoy, responsabilidad es política, gestión... pero también dentro de esa responsabilidad va en no dejarse doblar la mano por los sindicatos. Porque hay un momento en que el diálogo se termina. Porque la democracia es así. Hay un momento en que el diálogo se termina, porque el diálogo permanente lleva a la inacción. El presidente de FENAPES que estaba en el TEP recién, ¿dijo alguna irracionalidad? No, no dijo ninguna. no. ¿Qué dijo? Tiene una visión... Más allá de las visiones políticas. Tiene una ¿Pero visión... qué planteó? Que los profesores puedan trabajar de eso, que puedan tener una carrera, que tiene puedan... una visión ideologizada, no la tienen los sindicatos. A nivel de reivindicaciones, que haya curso para... no planteó salir a quemar chiquilines. No es loco lo que está planteando. Vos decís que es posible. Yo estoy convencido que es posible. Si en Uruguay no es posible, querido Pereira, si en Uruguay no es posible construir un acuerdo desprejuiciado entre gente que tiene la laicidad, porque para nosotros somos todos laicos, ya el hecho que haya la laicidad esté presente como un espacio, que aceptamos la democracia, que aceptamos que haya libertades como no hay en otros países de América, somos la principal democracia de América, ¿cómo nos va a habilitar poder negociar cuando somos todos conscientes que nos estamos jugando a no convertirnos Te comprometo que cuando la cosa se complique te vengas. Yo encantado, sabes dónde vivo y todo. Juan Pedro, muchas gracias por haber estado. Un abrazo grande. Gracias. Nos vamos a una tanda cuando volvamos. El espacio de educación financiera con la economista Bárbara Mainzer.